Una de las comparativas que más va a dar que hablar en 2022, la Insta360 One RS versus la GoPro Hero 10. Aquí la tenéis, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo una comparativa espectacular de la última cámara de Insta360 y la última de GoPro, y te lo voy a contar todo. Comenzamos hablando del diseño, donde nos encontramos con un diseño muy parecido. Como estamos viendo, las dimensiones son prácticamente idénticas, pero el peso no lo es. Vamos a tener 125 gramos en la One RS frente a los 153 gramos de la Hero 10. ¿Ese mayor peso en la mano? Pues parece que le da a la GoPro una sensación de más robustez, así como a la hora de agarrarla. Aunque dentro de este diseño tan similar, la One RS esconde su principal punto fuerte, esa modularidad que tanto caracterizó a su predecesora y que en esta se repite, pudiendo intercambiar baterías, lentes y procesador sin ningún problema. Muy chulo. Pero eso sí, para poder anclar la One RS a un palo selfie o similar, vamos a necesitar siempre la carcasa Markov, la nueva versión, más rápida de montar, así como si la queremos sumergir hasta los 5 metros de profundidad. Mientras que la Hero 10 no necesitamos ningún accesorio y es que cuenta con un anclaje plegable, así como resistencia al agua hasta 10 metros. Punto fuerte aquí para la GoPro. Para no enrollarme mucho en esta comparativa, te dejo la review de la One RS completa aquí arriba. Aunque te puedo decir que las máximas resoluciones a las que graba la Hero 10 es de 5,3K a 60 frames por segundo, así como 4K a 120 frames por segundo frente a los 4K 60 frames por segundo máximo de la One RS. Claramente gana la GoPro, y aquí quizás un punto negativo para la One RS, donde esperábamos más resolución y velocidad. Vamos a ver ahora 25 segundos frente a frente para ver cómo graban en diferentes ángulos, con la misma resolución y la misma estabilización. Ambos modelos tienen pantallas táctiles traseras que responden muy bien y con buena definición, aunque está claro que la de mayor tamaño y resolución es la Hero 10, con 2,27 pulgadas, mucho más grande que la de la One RS. De nuevo aquí, una pantalla más grande y más actualizada estaría genial para la One RS. En lo que respecta a la pantalla delantera, en la Hero 10 vamos a tener una pequeña pantalla delantera que nos permite ver el modo de grabación, la capacidad y la batería restante, así como ver si estamos enfocados o no, aunque no es táctil. En la One RS no tenemos pantalla frontal para hacer vlog, pero ¿qué os dije de la modularidad? Podremos desmontar y rotar el módulo de la One RS Core para poder poner así la pantalla mirando hacia nosotros, con lo que vamos a conseguir una pantalla frontal totalmente funcional y táctil. Aunque eso sí, me sigue gustando más la de la DJI Action 2, de la que te dejo la review por aquí arriba. Así que si eres blogger, te recomiendo la versatilidad que te da la One RS frente a la GoPro Hero 10. Aquí os voy a dejar con varias pruebas que he hecho de vlog con las cámaras, sin realizar ningún cambio en los ajustes de audio. En esta zona tan bonita, con un poco de bosque, queremos ver qué tal se escucha el sonido de mi voz a una distancia aproximadamente 1 metro, 1,10 metros. Tengo un pequeño palo selfie, pero hay una cascada por ahí de fondo. En esta zona tan bonita, con un poco de bosque, queremos ver qué tal se escucha el sonido de mi voz a una distancia aproximadamente 1 metro, 1,10 metros. Tengo un pequeño palo selfie, pero hay una cascada por ahí de fondo. Y nada, simplemente ver de nuevo qué tal se escucha el audio de mi voz. Ahora mismo grabando con la Insta360 One RS, la nueva cámara de Insta360. Así que queremos ver qué tal se ve el vídeo a 4K, 30 frames por segundo y qué tal se escucha el audio que está capturando ahora mismo con esta cámara. Tengo sujeta con un palo selfie a una distancia de 1 metro aproximadamente. De nuevo otra prueba a 4K, 30 frames por segundo. Aquí tenéis el lago un poquito más cerca para ver qué tal se escucha el sonido de mi voz con estas cámaras.
y para ver qué tal se ve también la imagen a 4K con los estabilizadores activos. Y por cierto, ambas cámaras cuentan con control por voz, aunque en el caso de Insta360 únicamente va a ser en inglés o en chino. Así que si no se te da muy bien tendrás que practicar, mientras que la Hero 10 lo puedes poner en español sin problemas. GoPro, grabar vídeo. Otro apartado clave en cualquier cámara deportiva es la batería. Y aquí vemos como la GoPro Hero 10 tiene una batería de 1720 mAh con una duración de unos 60-80 minutos en situaciones normales, aunque también tendremos las nuevas baterías Enduro que estáis viendo y de las que te dejo los enlaces en la descripción. En la nueva One RS vamos a tener una capacidad de 1445 mAh con la nueva batería y una autonomía media de 75 minutos. Tanto en GoPro como en Insta360 vas a poder utilizar baterías de sus predecesoras, así como comprar más baterías y cargadores externos. En mis pruebas la batería de la Insta360 One RS ha durado bastante más que la de la Hero 10, que pasa rápidamente de un 25% a un 1% y se apaga. La GoPro queda un 1% de batería, se ve ahí más o menos, es complicado grabarlo, y en la Insta360 todavía nos queda bastante batería. Ahí está la diferencia entre la duración de la batería de la GoPro 10 y de la Insta360 One R. Y ahora os voy a dejar con varias pruebas que he hecho con muy baja luz y de noche, en distintos tipos de situaciones y localizaciones. Queremos ver qué tal graba cada una de las cámaras, cuánto ruido está grabando con esta poca luz que tenemos. Y ahora mismo estáis escuchando el sonido de mi voz a una distancia más cercana de aproximadamente unos 20-30 centímetros más o menos. Un apartado clave a día de hoy y más en cámaras de gama alta. Por un lado vamos a tener el Hyper Smooth 4.0 hasta resolución 5K 60 frames por segundo, lo cual es una burrada en la GoPro Hero 10 y que ya te enseñé en el vídeo de nuestra ruta por la montaña, que te dejo por aquí arriba. Por otro lado, en la One RS vamos a tener varios tipos de estabilización. Vas a tener el estabilizador Flow State hasta 4K 60 frames por segundo y también vamos a tener la estabilización post edición hasta 4K 30 frames por segundo. Esto quiere decir que la cámara captura vídeo de una forma más cruda y va a ser el ordenador o tu smartphone el encargado de procesar y estabilizar ese vídeo. Por supuesto, vas a contar con la mejor estabilización del mercado, eso sí, cuando le montes el potente módulo de 360 grados, el cual utilizará las dos lentes para recortar la imagen y quedarse con la parte que más nos interese, estabilizando al máximo. Vale David, pero ¿cuál gana aquí? Pues te dejo que tú mismo compares las mismas escenas con buenas vibraciones e impacto y me digas en los comentarios cuál crees que gana. Ambas cámaras cuentan con slow motion y super slow motion, pero en el caso de la GoPro llegamos hasta los 240 frames por segundo en resolución 1080. Y es que en el caso de la One RS únicamente vamos a alcanzar los 200 frames por segundo en 1080 Full HD y solo podremos subir hasta resolución 2,7K a 100 frames por segundo, muy lejos de la máxima velocidad de slow motion que consigue la Hero 10. Ambas cámaras ofrecen tanto timelapse como hyperlapse, así que vamos a ver algunas tomas para ver qué tal esa estabilización cuando llevas las cámaras en la mano. Además, en el próximo vídeo de la One RS te voy a contar los mejores efectos de la app de Insta360, así que suscríbete. Mucho se ha hablado del calentamiento de la Hero 10 y ya vimos cómo el último firmware V1.30 de GoPro parecía que ese problema se había reducido o al menos se mitigaba. En las pruebas que he realizado con la One RS he notado calor en la zona frontal del módulo del core y curiosamente ha sido la primera en parar de grabar por alta temperatura. Después de 18 minutos y 34 segundos nos avisa con un mensaje que la enfriemos. Decir también que el firmware que tiene instalada es beta antes del lanzamiento oficial. Por su parte, parece que el firmware nuevo de la GoPro alarga más la grabación hasta únicamente los 21-41 minutos, donde también se para y nos informa que tiene mucha temperatura. Espero que sigan mejorando estas situaciones, especialmente en la One RS, con un firmware oficial actualizado. En la fotografía, la One RS parece que ha dado un golpe sobre la mesa gracias a ese nuevo sensor de 48 megapíxeles, el cual debería capturar mucho más detalle.
Tendremos también en ambos modelos formato tanto como JPG, así como RAW y varios modos de disparos en ambos modelos, así como multitud de ajustes de parámetros como la ISO, la apertura o el balance de blancos. Sorprendentemente, ambas cámaras consiguen resultados bastante similares en el campo de visión más amplio, aunque la GoPro cuenta con el modo Super View. A mí a nivel personal no me parece muy útil, ya que deforma muchísimo las imágenes y claro, en la Insta360 One RS también puedes montar el módulo 360 y ahí tienes el campo de visión más amplio de todos, los 360 grados. Cuando se trata de colores vamos a tener 3 perfiles de color en cada una de las cámaras. Tendremos el modo Vivid, el más habitual y saturado de los tres, que se iguala al GoPro Intenso, el modo estándar, más básico en coloración, un poco bajo para mi gusto y que se asemeja al color natural de la Giro 10. Y por último tenemos el modo Log o modo plano en la Giro 10, perfecto para una edición de colores para profesionales. 4K a 30 frames por segundo. Ambos dispositivos tienen apps exclusivas que te permiten controlar la cámara a través del teléfono, con la nueva versión de Insta360 App y la Quick de GoPro. En mi opinión, las mejores funcionalidades las tiene la de Insta360, y es que la app de GoPro solo permite previsualizar mientras la cámara está en stand-by. Cuando le das a grabar, la transmisión se detiene. Esto no te sucede con la de Insta360, ni siquiera con el módulo de 360 grados, y además puedes cambiar todas las configuraciones de exposición, de velocidad del obturador, de la ISO, algo fundamental a día de hoy en una gama tan alta. Además, la de Insta360 posiblemente tenga el editor de vídeo 360 grados más completo que hay ahora mismo en el mercado de aplicaciones, con multitud de modos, efectos y funciones que ni siquiera tiene la app para el PC o para Mac. Un punto muy fuerte aquí para la Insta360. En el apartado de la memoria, en ninguno de los dos modelos contamos con memoria interna integrada, a diferencia de la Insta360 Go 2 o de la DJI Action 2, de las que te dejo la comparativa aquí arriba. Aunque eso sí, vamos a poder usar tarjetas microSD con capacidad de hasta 1 TB en los dos modelos, aunque a mí me gusta más llevar tarjetas pequeñas, de 64 o 128 GB. En resumen, ambas cámaras son muy buenas, gama alta, pero sobre todo va a depender de las necesidades que tengas. Si lo que te interesa es tener una cámara muy resistente y potente, la GoPro va a ser tu aliada perfecta. Pero si lo que te interesa es la versatilidad, poder cambiar las lentes y el tipo de vídeo 360 grados, la One RS es la más polivalente del mercado ahora mismo. Y es que este modelo ha mejorado algunas cosas de su predecesora, pero todavía tiene margen de mejora en muchos apartados para alcanzar a la Giro 10. Sin duda alguna, dos de las mejores cámaras deportivas de este 2022. Y por último, si te preguntas el precio, pues ahora mismo puedes comprar el pack de la One RS Twin Edition, la que te viene con los dos módulos, por unos 569 €. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y la que te viene solo con un módulo, el 4K Boost, por 319. Mientras que la GoPro 10 la tienes en Amazon por unos 445 € y en la tienda de GoPro a 379 € si contratas la suscripción a GoPro. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, por si le quieres echar un vistazo. Espero que os haya gustado esta comparativa de la One RS frente a la Giro 10, que me dejéis todas las dudas y preguntas en los comentarios. Y suscribiros y darle a la campanita porque voy a lanzar muchos más vídeos.